a hablar de literatura ahora. Todas las semanas estamos recomendando algún libro, comentando, siempre es bueno. En este caso se trata de una novela bien entretenida, apasionante, casi un thriller diría yo. No sé si un thriller, pero va así como muy agitadamente mostrando una vida llena de detalles que uno dice, pero ¿cómo puede conocer tanto este ambiente? La novela se llama Lanza Internacional, el autor es Eduardo Labarca, el protagonista es el Flecha, un ladrón, que exporta su know-how, su profesionalismo y se va a hacer sus fechorías fuera de Chile. Y no es tan alejado de la realidad cuando hace poco supimos que una banda de delincuentes chilenos operaba en España, en fin, y los descubrieron. Hay varios casos. Eduardo Labarca, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Sí, buenas tardes. Bueno, la historia entonces, primero, ¿qué es lo que te mueve a ti? Recordemos que la última vez que estuvimos juntos fue a propósito del libro de Allende, sí. La biografía sentimental, polémica y todo lo demás. Pero aquí estamos con una ficción, pero que es casi un reportaje ficción. ¿Qué es lo que te atrae de este mundo? Mira, hay muchas novelas policiales en el mundo. Policías que persiguen a asesinos múltiples, ladrones, narcotraficantes. Hay novelas de detectives que beben, que tienen mujeres, pero que andan siempre persiguiendo al delito. Hay muy poca literatura del otro lado del ladrón. Existen sí algunos ladrones heroicos en la literatura, como Arsène Lupin en Francia, que era un aristócrata que le robaba a los ricos, y otros, hay muchos de ese tipo. Pero el ladrón chileno, el lanza chileno, es un personaje de literatura muy interesante, porque los ladrones chilenos son muchachos, pues empiezan muy jóvenes, que salen de poblaciones modestas y que se van al mundo, se van a Francia, se van a Alemania, se van a Australia. Cambia la vida totalmente. De hecho, navegan en ese mundo. El libro comienza, dice, orgullo de ser el primer poblador de la Santa Estela regresando desde Europa en clase ejecutiva. Bueno, y ahí tú describes la relación en el avión, que toma la copa de champán, está en primera, la azafata que lo mira, que casi que le gustó incluso a la azafata, viene vestido elegantísimo, en fin, y traía algo en su maleta, una maleta muy elegante también. Él estaba seguro de que iba a pasar piola, ¿cierto? Porque le había echado sí. un líquido, un olorcillo a la maleta para que el perro no pudiera oler nada, pero cuando está ahí llegando al aeropuerto, el perro huele. El perro asalta la maleta, se tira contra la maleta y ahí, ¿qué pasa? Y ahí el policía que va con el perro le grita ¡flecha! Y en ese momento se produce algo que es llamado la pálida, en el medio de los ladrones. Es el momento en que a ti te pillan y todo el sistema, nervioso de la persona se concentra en cómo buscar la salida. Y en ese momento hay algunos que dicen que se recuerda toda la vida. Entonces, a partir de ahí está la vida de este muchacho, que es una vida dura, porque la vida de los ladrones chilenos que salen del país es una vida que tiene triunfos, pero también tiene cárcel, tiene violencia, se juegan la vida porque a veces los hay que han muerto, ya sea en las cárceles, o que los han pillado y les han metido una bala. Entonces es una vida dura y son personajes muy interesantes que tienen fama, diría yo, tienen buena fama y mala fama. Hay gente que los ve muy mal, pero hay otros que sí los respetan. ¿Pero quién puede respetar a un lanza? Otros lanzas, y no solo eso. Yo te voy a decir que yo he estado en Europa, los chilenos que vienen ahí trabajando, que no están en este negocio, pero sienten cierto orgullo cuando la prensa y los medios dicen una banda chilena ha hecho un golpe limpio, porque en general los lanzas, los ladrones chilenos que viajan no son violentos, no son asesinos. Hay otros. En Europa ahora hay mucha criminalidad que viene de la guerra que hubo en los Balcanes.
antiguos militares, que eso primero pegan el balazo y después dicen buenos días. Gente que viene de la violencia. En cambio, el lance chileno es un ladrón de ingenio. ¿Mm? Por ejemplo, cuando hubo el robo del famoso camión del siglo, eso... Mucha gente decía, oiga, qué gente tan hábil, ¿no? Pero no fue muy ingenioso, al final cayó por una tontera. Claro, cayeron porque ese es el problema, que bueno, no tienen tan buenas redes como otra gente, entonces no supieron procesar el dinero. Ahora, no cualquiera, me imagino, puede llegar a esa, entre comillas, categoría de lanza internacional. ¿Cómo se va ascendiendo en este mundo delictual del AMPA? ¿Cómo es que tú llegas a conocer, además, palabras, jerga, cómo funcionan? Bueno, ellos muchas veces son familias y son redes. Están en las poblaciones que antes se llamaban marginales, ahora les dicen desfavorecidas, pero están en las poblaciones que rodean Santiago, sobre todo en el lado sur. Y para llegar a ser lance internacional, ser lance internacional es como el grado más alto. Por lo tanto, no es que uno diga yo soy lance internacional, tiene que ser aceptado por el grupo. Cuando ya es un hombre que merece confianza, los demás lo invitan, le dice, bueno, vente con nosotros. Lo promueven, hay una promoción. ¿Mm? Porque si en el grupo fuera una persona que no es digna de confianza, todo el grupo se compromete. Es un poco como cuando uno ve las películas, la mafia italiana, la mafia allá en New York, que van ingresando y que van logrando la confianza del capo. Sí, pero mira, la característica de nuestros lanzas, y yo digo nuestros lanzas porque son parte de nuestro país, son compatriotas nuestros, es que no forman grupos de grandes delincuentes prominentes que se muevan a nivel internacional. Finalmente, el ladrón que va a Europa generalmente vuelve a su población. Y en este caso, el personaje de esta novela, yo le pongo, porque es ficticio, es creado, le pongo una ambición de irse, porque hay quienes también quieren, como ellos dicen, salvar y poder, con un golpe grande, marcharse de la población donde hay pobreza, donde hay postergación. Cambiar su destino. Cambiar su destino. De hecho, ellos, me imagino, tú lo comentabas, dice, ¿para qué me voy a quedar aquí? No es mucha la plata que yo puedo robar. Entonces se van fuera de Chile, allá las platas, los montos son mayores, sí, y vale la pena arriesgar la vida o arriesgar el hecho de ir preso, al menos por más plata. Claro, justamente el tío de este personaje, que es un veterano, le dice, hay que ir donde está el billete largo. El billete largo no está en esta población, está en esa época, porque transcurre en los años 70, comienzo de los 80, le dice, está en el centro y está en el barrio alto, pero está sobre todo en Europa. Claro que hay un capítulo que dice, el cogoteo se acabó, no quiero pasarme en cana por un par de monedas. Los halcones se acabaron, anunció el tigre, tenía 16 años. Su rostro aguzado y la mano con 4 dedos le daban un aire temible. O sea, no quiero pasarme en cana por un par de monedas, ¿no? Ese es un primo, ese es el primo de él. Claro, otro personaje. Que es muy violento. En cambio, el personaje central de mi novela es un tipo más bien pacífico, pero si hay que ser violento, no la piensa 2 veces. Ahora, de alguna manera uno al escucharte pareciera que tú justificas. Le dice, bueno, no podría tener otro destino esta gente que esto. Justificar quizás no es la palabra. Lo que yo sí hago es tratar de entender y demostrar. Es una realidad, son compatriotas nuestros. Yo veo que los medios dicen los antisociales o dicen los sujetos, pero yo veo que un grupo de empresarios que cambiaron los contratos a más de 500.000 de personas, y te lo digo con su nombre, la Polar, nadie ha dicho que sean antisociales. ¿Qué más antisocial que cambiarle las cuentas y arreglar y meterle, por así decir, la mano en el bolsillo a 500.000 de chilenos? No dicen antisociales. En cambio, un muchacho que se roba una billetera es antisocial, o le ponen sujeto. Sujeto es algo como quien dice, no pertenece a nosotros. Un sujeto le robó a una persona. Yo lo escuché una vez en una radio, no en esta, pero decía, un sujeto le robó a una persona. O sea, nosotros somos las personas, ellos son sujetos. No, ellos y nosotros somos personas. Ellos son chilenos y son compatriotas. Cuando están presos en Europa, los consulados chilenos se preocupan de ellos, los atienden, se preocupan en Chile los servicios sociales de su familia. Entonces, acostumbrémonos a entender que son chilenos.
Bueno, estamos conversando con Eduardo Labarca a propósito de su última novela que se llama Lanza Internacional, que es la historia del Flecha y toda su familia, sus amigos y todo un ambiente, ¿no es cierto? Donde, como yo decía recién, se nota que tú conoces muy bien este ambiente y que tuviste que hacer casi como un reportaje, ¿no? ¿Te costó mucho? ¿Cómo fue esa relación con ese mundo de Lampa? Mira, yo he vivido en Europa casi 40 años y la verdad es que tú te los topas, porque los chilenos, sí, yo conozco desde los chilenos exiliados, los diplomáticos, los empresarios, los ricos, los turistas chilenos, los que van, hay mujeres que van a trabajar de nana, otros que van a buscar trabajo en la construcción. Bueno, y entre medio están los lanzas chilenos que van y vienen. ¿Y cómo sabes tú que son chilenos? Bueno, porque ellos van se relacionan también con los chilenos. Hay ciertos lugares, ciertos bares, ciertos restaurantes, ciertas fiestas para el 18. De repente aparecen chilenos que están pasando y la gente más o menos se da cuenta. Y bueno, están ahí, son nuestros compatriotas. Ahora, a mí me han preguntado, ¿tú eres amigo, te has hecho amigo de estos ladrones? Y la pregunta es complicada. Yo no contesto ni sí ni no. Porque si yo entro en ese terreno, el periodista, el abogado, el médico, tienen su secreto profesional. Yo, como novelista, he creado una ficción, pero si yo he conocido en Europa, si me he cruzado, si he hecho amistad con ladrones chilenos, prefiero no decirlo, porque si yo entro en ese detalle, yo comprometo a esas personas y también me comprometo a mí. Mañana me puede citar un fiscal o un juez para saber si yo tuve que ver con tal y cual. No, yo soy un escritor y mis fuentes me las busco o las invento y bueno, pero sobre eso prefiero discretamente decir secreto profesional. Bueno, si otro capítulo de la novela, Lanza Internacional, dice, ni las micros, ni el tirón, ni los asaltos. Cantar en las micros o limpiarlas no daba casi nada. El tirón llevaba directo a la cárcel. La escuela, la señorita Enriqueta era maternal, pero no bastaba. Elías ansiaba un mundo ancho. Le gustaba lo antiguo, lo atraía lo nuevo. Lo antiguo, lo sólido era el ángel, su tío experto y prudente. Y así comienza entonces la historia de estos otros personajes. Entonces, lo que tienen en común es el deseo de salir de esa realidad que son conscientes que haciendo lo que hacen no van a salir nunca. Bueno, en un momento, él dice, bueno, sus amigos, sus compañeros de la población que trabajan en la construcción, se pasan 1 hora y media arriba de una micro para ir a construir las casas a los ricos y vuelven reventados, durmiendo, a veces parados, para volver a la población y ser los pobres de la población, porque cada rato se quedan sin pega, se acaba la construcción y ahí tienen las ollas comunes. En cambio, ese afán de salir, hay que decir que el Lanza Internacional es el más inteligente de la familia. Es lo mismo que pasaba con los españoles que venían a América. El tonto del pueblo no venía a América, era el audaz. Y el Lanza primero pasa la prueba de que sus compañeros lo acepten. Si el tipo no da confianza, no se lo llevan a Europa. Y él es el inteligente, aunque claro, que sigue ese camino. Hay otros inteligentes que, bueno, trabajan toda la vida y, bueno, se las arreglan y como se puede. Pero Eduardo, de esa manera es un mensaje que estás diciendo a todos los jóvenes que viven en las poblaciones, que saben que no, para qué están ahí, no sigan trabajando, mejor váyanse a robar a Europa. Mira, yo creo que cada uno tiene sus propios filtros y en las poblaciones, bueno, unos van para acá y otros van para allá. Al final, claro, la vida del Lanza no es una vida que yo la vaya a envidiar, ni nadie la va a envidiar, porque una buena parte se la pasan en la cárcel. Ahora, tiene mucho sentido de familia. El Lanza, el ladrón chileno que viaja, lo primero que se preocupa es de mandar o de traer dinero a su familia y que su familia esté bien. Pero cuando uno cae preso, la solidaridad entre ellos es increíble. Yo he conocido un caso, bueno, lo conocí por casualidad, de un matrimonio que estaba en eso y cayeron presos y su hija quedó ahí en la casa. Pues llegaron sus amigos, se encargaron de la hija y ellos estuvieron como 1 año presos y esa hija tuvo una vida normal, siguió yendo al colegio y todo en Europa, porque hay lanzas chilenos que ya se han quedado allá. Uh-huh. Ahora, ¿hay algo que tengan en común estos lanzas internacionales? ¿Y
¿Cuántas mujeres hacen parte de esto? ¿Son puros hombres? Hay mujeres, por supuesto, porque además eso se ve aquí también. Estamos hablando, si se trata de carteristas, ¿no? La mujer es vista con menos sospecha. Incluso hay mujeres que son lindas y entonces si en una micro, en un metro o en una fiesta popular o qué sé yo, en una gran tienda anda una mujer bien vestida, la gente no tiende a sospechar de ella. Además, generalmente van dos personas, o sea, ella va con un compañero u otra mujer que la tapa un poquito, que va adelante, que es la que da el empujón y luego ¡paf! ¿Ah? Pero a ver, lanza y robar una cartera, digamos que no es hacerse millonario haciendo eso. No. Y eso, yo diría que esa forma de robo, que el robo de gran astucia, la anécdota famosa, no sé si será cierto, dicen que la Yuyito, que es la lanza emblemática de este país, le robó al jefe del FBI en Nueva York la billetera. Esa es la leyenda que corre en el gremio. ¿Ah, sí? Pero hoy día la gente tiene más tarjetas que dinero, entonces el robo va evolucionando. Hay mucha delincuencia por internet. Los chilenos no están metidos en eso. ¿Y qué roban? Yo diría que la evolución pasa del robo de billeteras, de carteras, a ciertas formas nuevas de robo, por ejemplo, a la salida de los bancos, cuando una persona sacaba una cantidad de dinero, que adentro hay alguien que está observando, generalmente una mujer. Pero eso es un clásico. El clásico se llama salida de banco. Sí, pero luego está, que también ocurre aquí. Aquí es. Y luego está el asalto. El asalto de viviendas y de cosas así. Pero sin... Aquí vemos nosotros a veces que asaltan a una gente, los amarran, poco menos que los tratan. No, eso lo suelen hacer en Chile muchachos que están con la droga, qué sé yo. No, pero un lanza jamás actúa bajo efecto de alcohol o de la droga. Si uno de ellos llega con trago, digamos, el día que van a trabajar, pero ese pierde la confianza del grupo porque pone en peligro a todo el grupo. Entonces, hoy día hay una evolución y yo diría que hay una crisis de la profesión. ¿Ya? ¿Por qué? Por el hecho de que el tema de las billeteras da menos que antes. La gente tiene menos plata en los bolsillos. Claro, por las tarjetas. Están las tarjetas. Entonces hay todo una rama, digamos, que es el procesamiento de las tarjetas, el hecho de que se roban las tarjetas y a los 5 minutos sacan plata. Eso también lo hacen, ¿no? Eso es el paso de ahora. Estamos conversando con Eduardo Labarca, autor de Lanza Internacional. Esta novela es una ficción, pero que está basada, por supuesto, en una gran investigación, me imagino, o al menos observación de lo que es este ambiente. ¿Son famosos en Europa los Son conocidos y la prensa cada cierto tiempo habla de ellos. ¿Y los identifica con la nacionalidad? Dice, sí, hay cierta identificación con Chile, aunque ahora han llegado, como te decía, gente más violenta, los de no, los pero me refiero a este tipo de... Este tipo de lanzas, sí, son conocidos por las policías, identificados en la prensa y en las cárceles. Hay que decir que cuando están presos, hay ciertas enemistades tradicionales. Por ejemplo, entre chilenos y turcos no se llevan bien. En las cárceles europeas hay turcos, hay albaneses, también hay serbios, hay gitanos. Entonces los chilenos no son violentos en las cárceles, son tranquilos, pero se hacen respetar. Entonces, y los turcos, por ejemplo, y otra gente son muy agresivos y tratan de tomarse el control del espacio y los chilenos se hacen respetar. También hay referencia, y con esto terminamos, a la historia de Chile, porque también hablas del toque de queda, de los allanamientos, cómo era la vida de la población en aquella época, en estos recuerdos que hace el Flecha cuando queda ahí como paralizado y empieza a repasar toda su vida, recuerda su niñez. La madre, que también era un personaje bien interesante cuando ella vende todos estos productos robados que tenía en la casa, de todo. O sea, él también prueba la droga, al menos la marihuana en la población cuando joven. O sea, por eso están las poblaciones, claro. Por eso, o sea, y esta referencia, por ejemplo, el cura francés y los pobladores muertos fueron enterrados sin que los militares permitieron la presencia de los deudos. ¿Qué relación tiene esta referencia con el mundo de estos personajes, de estos lanzas? Bueno, porque en las poblaciones de Santiago, después del golpe militar, en esa época hubo mucha represión
y hubo pelea, había organizaciones y bueno, las familias de ladrones formaban parte de eso. Incluso en un momento en que hay una carabinera en la población, de la población, amiga de ellos, pero es carabinera. Y cuando se encuentran en Europa y hay toda una escena, hay toda una situación ahí que, bueno, no la voy a contar, él le dice, ¿qué mandáis espiando? Tal por cual. Tal por cual. Y ella le dice, cállate, comunista, no sé qué. O sea, ella lo identifica como comunista, siendo que él es un ladrón, no es comunista. Bueno, una novela bien interesante, entonces, muy entretenida, que se llama Lanza Internacional, y sobre todo entretenida cuando uno sabe que está hecha con un conocimiento de la realidad, de cómo suceden las cosas, cómo es la firme, digamos, ¿no? Además, recordemos que Eduardo Labarca, la última vez que estuvimos aquí conversando justamente fue a propósito de la polémica biografía Salvador Allende, biografía sentimental, así que tiene una gran trayectoria. Eduardo Labarca, gracias por conversar con nosotros. Libro de Editorial Catalonia, Lanza Internacional. Muchas gracias, hasta luego. Chau, chau. Llegamos al final de